y pensar cómo se hace la obra de Dios en nosotros. A veces entender a Dios es complicado. ¿Sí? ¿Tú entiendes a Dios bien? Yo no. A veces con Dios me pasa como cuando tratamos de entender a una mujer. No entendemos por qué funcionan de ciertas formas, de ciertas maneras. Yo no entiendo a Dios en muchas ocasiones. La manera en que Dios trata de hablarnos, comunicarnos, tratar con nosotros y conducir nuestras vidas en muchas circunstancias, yo no entiendo a Dios. Y cuando no entendemos cómo funcionan las cosas, nos ponemos nerviosos, podemos dudar, podemos tener momentos de incertidumbre y podemos tener momentos en los que quizás no sepamos qué es lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Pero Dios tiene un propósito y tiene una forma de tratar con nosotros. Eso lo entendemos a grandes rasgos. Es decir, en alguna manera, a veces Dios también actúa como un padre, aparte que es nuestro padre, pero actúa también en su forma de enseñarnos como un padre, que en muchas ocasiones el hijo no entiende por qué el padre se comporta de ciertas formas o de ciertas maneras. En muchas ocasiones los hijos no entienden una negativa de un padre. ¿Por qué mi padre no me permite hacer esto? ¿Por qué mi padre no me deja hacer esto? Y no, ¿a vosotros no os ha ocurrido nunca de escuchar a vuestros hijos de decir, yo quisiera tener otro padre? Solamente a mí, cuando llega y te piden permiso para salir por la noche y tú le dices a las 12, y ella, a la 1, no, a las 12. A mí me gustaría vivir en otra casa y tener otros padres. ¿Y cuánto me va a dar? Te voy a dar 10 euros. No, me tienes que dar 25. Pues 10. Pues me gustaría tener otros padres. ¿Se escucha bien? Esto retumba, parece, ¿no? ¿Se oye bien? Fijaros qué importante que a veces los ejemplos que vemos en la Biblia, así a grandes rasgos, las grandes historias que vemos en la Biblia, es una forma en la que Dios escoge de cómo tratar con nosotros en la iglesia, en nuestra familia, en nuestros matrimonios y en nuestra vida individual. A veces, fijaros, el ejemplo del pueblo de Israel es un prototipo, es un simbolismo de lo que es Dios con la iglesia. Egipto puede ser perfectamente un simbolismo de lo que es el mundo en nuestro tiempo. Fijaros que a veces la fe, el evangelio y la cercanía con Dios viene a nuestra vida en momentos tan determinados que Dios decide provocar un plan de trabajo contigo, aunque tú no lo entiendas. Pero si tú recuerdas lo que eras antes de conocer a Dios, excepto los jóvenes que se han criado en la iglesia, a todos nos pilló unas circunstancias más o menos diferentes. Unos nos pilló en un momento de tristeza, en un momento de enfermedad, en un momento de precariedad económica, en un momento laboral, en muchas historias, en adicciones o en costumbres no normales. Y el Evangelio llegó a nosotros de tal forma que Dios vio nuestras circunstancias y quiso ayudarnos e intervenir en nuestra vida. Por lo cual se marca un proceso y una forma de cómo educarnos, ayudarnos y llevarnos de aquí a allí. Solamente que en muchas ocasiones Dios no es, aunque Dios es un Dios transparente, pero no nos dice con todos los detalles cómo y de qué manera nos va a formar y a educar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender a Dios en mitad del conflicto y en mitad de la circunstancia difícil. Porque ni un padre le da todo lo que quiere a su hijo en todo tiempo y en cualquier circunstancia, ni Dios a nosotros nos da todo lo que nosotros necesitamos en el momento en que estamos viviendo el tiempo malo. Porque Dios está tratando con nosotros.
Y el trato de Dios es, en alguna forma, un trato personal. Es como el alfarero que moldea el barro y va girando nuestra vida y le va dando forma. Pero la idea de lo que Dios quiere hacer de nosotros ya la tiene en su mente. Pero esa idea el alfarero no se la dice al barro. Sigue girando nuestra vida, sigue dando vueltas nuestras circunstancias hasta que en alguna forma Dios termina de hacer lo que quiere o lo que ha decidido hacer en nosotros. Así era Dios con el pueblo de Israel. Si leéis el capítulo 8 del libro a los Deuteronomios, habla del proceso de Dios, lo podéis poner en la pantalla, del proceso de Dios con el pueblo de Israel. Y dice por qué Dios en algunas ocasiones se comporta y decide o permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Principalmente porque nosotros no nos conocemos. ¿Tú sabes cómo eres tú? ¿Tú serías capaz de decir cómo eres tú? En momentos de bonanza, en momentos en que la cosa va bien, yo soy una extraordinaria persona. Soy guay del Paraguay, como dicen los jóvenes. Soy un tío auténtico, bueno, saludable, educado y formal. Eso es lo que yo pienso de mí. Pero cuando las cosas se revuelven alrededor mía, mi Mr. Jekyll puede provocar que salga mi Mr. Hyde. Tú, te vuelvo a preguntar, ¿tú te conoces bien cómo eres tú? ¿Quién mejor que Dios para conocerte perfectamente cómo eres tú? De ahí que muchas veces el trato de Dios con nosotros no lo entendamos, porque Dios sí que nos conoce muy bien. ¿El texto lo puedes sacar, Natanael? Deuteronomio 8 del 1 al 10. El tema de entender el proceso de Dios en nuestra vida es un tema de cómo Dios va a enfocarnos o va a tratar con nosotros en el momento difícil que estamos atravesando. Para mí, este texto es muy significativo con la experiencia que Pedro tiene con Jesús. Él, en un momento determinado, le dice a Jesús, Señor, yo iré contigo a donde quiera que vayas y mi vida daré por ti. Eso le dice Pedro a Jesús. Jesús le dice, Pedro, yo creo que tú no te conoces bien. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Es imposible, yo mi vida daré por ti. Yo te diré quién eres cuando veas a toda esta gente que me escupen, que me maltratan, que me injurian y que me pegan. Si tú eres capaz de levantar la voz y decir que eres un seguidor de mí. Efectivamente, vieron a Jesús allí en el patio y Pedro cuando vio todo lo que se formó alrededor del maestro, la gente, pero tú no andabas con este. Yo no. Que sí, que yo te he visto. Yo te digo que no. Pero tú hablas como ellos, que he dicho que no hasta que le salió el... Que no conozco a tal hombre. Dios conoce todo ese tipo de actitudes y conductas que a veces están en nosotros y que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Lo que le sucedió a Pedro fue que sus lágrimas lo prepararon para convertirse en un instrumento de evangelización, de proclama del Evangelio. Pero si él no llega a tener ese momento difícil, a lo mejor no hubiera abierto con su llave el día de Pentecostés la predicación del Evangelio. Pero dice este texto de Deuteronomios que el Señor los probó, los afligió, para saber lo que había en el corazón. Porque iban a salir de un momento de estrechez, de esclavitud, de maltrato, de momentos malos. Recordad que Israel se tiró 430 años como pueblo esclavo en Egipto. Esclavos. La idea de Dios era sacarlos de allí
y llevarlos a la tierra prometida. Pero no lo iba a llevar en el AVE, ni un avión, ni en el tren, ni lo iba a llevar en un autobús, ni lo iba a llevar a través del desierto. Pero ellos no lo sabían. Y lo primero que se encontraron fueron un mar delante y un montón de egipcios que estaban detrás dispuestos a matarlos. ¿Te has encontrado alguna vez entre la espada y la pared? ¿Tú te has encontrado alguna vez entre la espada y la pared? Es decir, en circunstancias donde tú no ves salida. Dios, en su propósito, ya entiende todo ese tipo de circunstancias que vamos a vivir. Él las entiende y por eso quiere preparar nuestro corazón, que de nosotros salga todo aquello que nos sirve para formarnos y educarnos y llevarnos de aquí hasta allí. Ahora, el proceso, Dios no nos define muy bien por qué circunstancias que todavía no hemos vivido, nosotros tenemos la capacidad de saberlas antes de tiempo. Fíjate que la protección de Dios en el desierto fue una protección de Dios total. Pero a veces nosotros en nuestra relación con Dios y en nuestra fe, como que nos cuesta asumir la responsabilidad, el sacrificio, el compromiso, la entrega y la escasez. Como que tenemos que tener una conformidad y una tranquilidad en todo el caminar en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor hasta que estemos un día con Él, como que hemos eliminado la dificultad, el compromiso y las carencias. Y eso es malo. Eso es malo porque no vamos a entender cuando vivamos el momento difícil. ¿Dónde está Dios en mi momento difícil? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitió esto? A veces cuando no entendemos cómo Dios trabaja, podemos, y yo creo que está bien, que de ese interior nosotros podamos sacar todo lo que somos. Ese hombre desconocido que hay en nuestro interior, o esos hombres desconocidos que hay en nuestro interior, o esas mujeres desconocidas que hay en tu interior, es bueno que salgan. Porque el propósito de Dios es convertirnos en herramientas útiles para hacer su obra. Por eso no es bueno que nosotros eliminemos la dificultad o la malentendamos o no sepamos leerla. Dice, te hice pasar por el camino del desierto para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, para que entendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para saber, en muchas ocasiones lo que vivimos, lo que experimentamos y por donde atravesamos nuestra vida, el propósito de Dios es que tú sepas de Dios, que tú comprendas a Dios, que tú sepas entender a Dios en el momento difícil. El momento difícil saca de nosotros la parte negativa en la que, por no entender a Dios, murmuramos contra Dios, nos peleamos, dudamos y somos capaces de tomar la decisión equivocada. Pero el momento difícil es para que podamos ponernos de rodillas en una actitud de búsqueda de Dios y que Dios pueda hacernos comprender que no solo de lo que yo tenía previsto, de lo que yo tenía organizado, de lo que yo tengo planificado, no solo de eso va a depender mi vida, sino que mi vida va a depender de las cosas que salen de la boca de Dios. De eso va a depender mi vida. Y tenemos que echar tiempo en poder sacar momentos en el que yo pueda llegar a entender a Dios. Hay cosas en la vida que nos provocan. La provocación es algo que nos saca de nuestra manera de ser
y podemos entrar al trapo. ¿Tú has estado alguna vez en un semáforo en rojo? Te lo digo porque esto pasa ahora. Y mientras está el semáforo en rojo, ¿qué hace la gran mayoría de la gente? Toca el móvil, ¿no? ¿Sí o no? Y se pone el semáforo en verde y tú estás con el móvil. ¿Sí o no? Y el que está atrás, ¿qué hace? ¡Pepe! Y eres capaz de bajarte del coche y decir, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es que tanta prisa? Y eres capaz de formar una pelea de una cosa así. ¿Sí o no? Eso. O cuando estás en la cola de un edificio público donde tienes que hacer cola y llega el listo de turno y se pone el primero y el segundo y tú, bueno, estamos haciendo aquí. Oye, ¿usted dónde va? Eres capaz de formar una pelea por un tanto así. Pero tú no sabías que eras tan agresivo hasta que la cosa no te provoca. Es decir, hay cosas que nos provocan y nos sacan de nuestro sitio. También hay circunstancias en la vida que nos provocan. Hay circunstancias que están provocando nuestra fe. Y te están invitando a que tú entres al trapo. Y es nuestra fe en la que va a intentar que podamos ser gente educada o gente mal educada. La fe es una circunstancia que va a recibir nuestra provocación. Si tú eres capaz de entender el momento que pasas, tu fe crecerá. Tú crecerás. Tú madurarás. Tú te harás responsable. Tú te harás una persona equilibrada. Pero si entras al trapo a cualquier cosa que viene en busca tuya, te va a convertir en una persona fuera de sitio. Fuera de lugar. Las circunstancias te van a dominar. Las situaciones que vienen te van a provocar con tanto descaro que tú vas a perder tu identidad y te vas a convertir en lo que las circunstancias quieran. ¿Sí o no? O sea, hay gente que las circunstancias no las tolera. Y apenas hace esto, hace, ¡oh!, te come. Israel era un pueblo donde las circunstancias continuamente le estaban provocando. ¿Qué circunstancias? Pues que salieron de una situación de esclavitud y nada más salir, se encontraron con que no tenían para comer, no tenían para beber. Y su Mr. Jekyll, lo que había en su interior, lo que Dios quería sacar de ellos, Dios lo consiguió porque le provocó una situación de escasez. Voy a saber cómo pensáis, voy a saber cómo sentís, voy a saber qué respuesta le dais a una situación donde no hay mucha agua. Es que no vamos a morir de sed en este desierto. Es que no vamos a morir de hambre en este desierto. Y la situación le estaba provocando. Y en lugar de descansar en lo que Dios había dicho, os voy a sacar de aquí, os voy a llevar allí, siempre hemos dicho que a veces nuestra actitud, nuestra conducta es la que nos mantiene en los sitios donde estamos por años. Nuestra actitud. Si yo cambiara de actitud en el momento difícil, en el momento de carencia, en el momento de precariedad, si mi actitud fuera otra, yo estaría en ese momento a lo mejor una semana o un día o 2 días, pero años pensando de la misma forma, de la misma conducta, es porque mi conducta no ha cambiado. Y la idea de Dios es aprovechar que esos tiempos de carencia puedan provocar una fe más fuerte y más firme en mi vida. Nada más salir de Egipto a ellos les provocó una situación de pánico. El decir, solamente vamos a comer pan aquí, pues vaya tiempo aburrido. Se cansaron del pan, de la carne, del agua, y todo el tiempo estaban en discusión con Dios. Todo era una queja contra Dios.
¿Tú has visto a una persona que siempre se está quejando? ¿Qué sensación te produce? ¿Conocéis personas que siempre se están quejando? No ven nunca nada bueno, no ven nunca nada agradable, nunca ven nada con beneficio, nunca están contentos, siempre están en una pura queja. Se quejan por todo. Y la sociedad está envuelta ahí. Nos quejamos por el calor, ¿sí o no? Nos quejamos por el frío, nos quejamos por la lluvia, nos quejamos por el viento. Es decir, ¿qué temperatura ideal es la que tú quieres tener en un mundo como el que tenemos? Nos quejamos del ventilador que hace ruido, nos quejamos de dejar las ventanas abiertas. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Porque en realidad quisiéramos tener un ventilador con aire fresquito aquí, caminar por la calle a 47 grados, pero nosotros sentirnos bien. Es decir, no sabemos qué queremos. Porque no aguantamos ni el calor, ni el frío, ni nada. Entonces, a veces, la manera en que nosotros vemos el mundo, como decía antes, es la que nos va a mantener por años en las mismas circunstancias. Tú quieres romper ese círculo, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de discernir lo que te ocurre alrededor de tu vida. Hace poco nos enseñaron a pensar de manera positiva, ¿sí o no? Greta y Gigi nos enseñaron a vivir de manera positiva, a pensar en lo positivo. La semana pasada este misionero terminó ese versículo de los lados diciendo, y si nosotros no decimos lo que nos ha ocurrido, ¿qué vamos a hacer aquí? Y aquella gente, si no cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a estar viviendo mucho tiempo en las mismas circunstancias. Fijaros, Israel mandó a 12 espías a inspeccionar lo que sucedía en la tierra prometida. Dios ya le había dicho que era una tierra de leche y de miel y de mucha productividad. Ir allí, reconocer la tierra y venir aquí. 12 espías fueron a reconocer la tierra. Cuando volvieron, es como si nosotros preguntáramos aquí, oye, ¿quién vio el fútbol ayer del Barcelona y el Rayo? No lo vio nadie porque ahora es todo de pago, así que el que no tiene edición de pago no lo ve. Pero es cuando nosotros vemos, ¿habéis visto un accidente a veces en grupo? ¿Habéis visto una situación en grupo? Y habéis preguntado, ¿tú qué es lo que viste? Cuando un accidente lo ven varias gente a la misma vez, te pueden contar 7 u 8 versiones de manera diferente. La culpa la tuvo la moto que venía por allí, iba tan rápida que no vio el stop. No. La culpa la tuvo el policía que no levantó la mano, paró la moto y dejó de pasar el coche. No. La culpa la tuvo la bicicleta que asomó la rueda y el otro problema. Y podemos contar de una misma historia 5 versiones diferentes. Pues le pasó eso a los espías. Fueron a ver lo que había en Israel, en la tierra prometida, y comenzaron a decir, allí hay una gente tan grande que mide casi 2,5 metros. Si nosotros fuéramos allí, anda, la que nos van a dar va a ser poca, nos van a poner firmes. No vayamos a la tierra que Dios nos ha dicho que fluye leche y miel porque nos van a comer. Pero había 2 personas, Josué y Caleb, que dijeron, pero si Dios nos ha dado esta tierra en nuestras manos, vayamos a conquistarla. Y a veces nosotros, en el momento difícil, en lugar de poner la vista en la promesa y en lo que Dios nos ha dicho, estamos poniendo la vista en el problema. Y cuando nosotros ponemos la vista en el problema, no hay quien nos saque del problema hasta que no cambiemos nuestra perspectiva de ver las cosas. Siempre la vamos a ver de la misma forma, vamos a ser personas pesimistas, negativas, gente que no ve nunca nada bueno, gente que no aprecia nada, gente malagradecida. Es decir, si no cambiamos nuestra perspectiva de cómo estoy yo viendo lo que está sucediendo, voy a ser siempre la misma persona 40 años y me moriré en el desierto pensando igual. Y en el desierto nada más que hicieron dar vueltas. No sé si había algún monumento que ver o algo atractivo, pero 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Hay algo atractivo en el desierto?
Fijaros, ¿qué hay en el desierto? Si nada más que la palabra misma nos reseca del calor que hace en el desierto. Si pensamos, ¿qué puede haber en el desierto? Pues carencias por todos lados. Lo único que tenían es la provisión de Dios. Que Dios le había provisto de todo lo que iban a necesitar para atravesar el desierto. Pero su queja era, ¿por qué nos trajo Dios aquí? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué estamos viviendo este problema? Cuando nosotros le pedimos explicaciones a Dios, es señal de que hay un grado alto de desconfianza. Si Dios lo ha dicho, es porque Él tendrá sus planes. Si esto lo ha permitido, es porque Dios tendrá su propósito. Si Dios lo ha permitido que suceda así, es porque Él sabe cómo manejar estas cosas. Pero a veces fijar siempre la vista en el problema es decir, yo con esto no puedo. Y lo mismo que Dios tenía un plan con Israel de sacarlo de aquí, que soportaran el proceso del desierto para llevarlo a la tierra prometida, lo mismo Dios lo tiene con tu vida y con mi vida. Exactamente lo mismo. Pero fijaros aquella secuencia en que Israel estaba siendo provocado por los filisteos y había un tío muy grande que se llamaba, ¿cómo? Goliat. Armado hasta los dientes, casco, espada, coraza, botas, tío fuerte. Y estaba, dice la palabra, provocando a pueblo de Israel, provocando. Decía, ¿ves de qué forma yo estoy y asusto a esta gente? Y lo llenó de tanto miedo que los inmovilizó. No había nadie que se atreviera a luchar contra Goliat. Nadie. Pero allí por aquel rincón había un pastorcillo guardando ovejas, insignificante, llamado David. Y vino a traerle comida a los hermanos y cuando vio lo que estaba sucediendo dice, ¿y vosotros por qué permitís tanta provocación entre vosotros? ¿Por qué no vais y lucháis contra ese hombre? Y tú dices, este está de guasa, pero tú has visto quién tenemos enfrente, a ver quién se atreve a luchar con este mastodonte. Pero si no, más que tiene que ir en el nombre de Dios y lo derribáis, sí, hombre, ¿cómo la cosa es tan fácil? Y lo vistieron igual que el gigantón con su armadura y nada más que lo vistieron hizo blom, se cayó. Pero ¿quién puede luchar así? Cogió sus piedras, su onda y dice, ahora te voy a decir yo lo que vale un peine. Y el otro volvió a provocarlo y se rió de él. Y dice, pero bueno, pero teníais otro para luchar contra mí que este insignificante muchacho. Fíjate lo que Dios es capaz de hacer con poco, con fe, con confianza. Cogió su onda y hizo ¡pum! Le pegó aquí y lo mató. Y dice que en aquel tiempo hay dos palabras en ese texto que dice, por la actitud de David sabrá toda esta gente quién es Dios. Por la actitud de David sabrán todos estos pueblos que hay aquí quién es Dios. Fijaros qué importante. Por la actitud de tu vida, por la conducta de tu vida, de cómo tú te enfrentas a las circunstancias, de cómo tú eres capaz de hacerle frente, toda la gente que hay alrededor de tu vida sabrá quién es Dios en tu vida. Si yo te dijera, sácame un informe, una valoración de la gente con la que tú te rodeas, cómo es tu barrio, cómo es tu familia, cómo son tus amigos, cómo son tu cercanía, tus amistades, cómo es, ¿qué dirías tú cómo son? Esta gente son incrédulos, son malos, le he predicado 20 veces, son duros de corazón, para arriba y para abajo, y esto no puede ser, yo no puedo con esta gente. Ese informe lo trajeron los 10 espías que amedrentaron al pueblo, lo hicieron dudar y lo provocaron de tal forma que dijo, de aquí no nos movemos.
Pero por la actitud de Josué y Caleb, ese pueblo salió adelante y conquistó la tierra prometida. Por tu actitud, por tu conducta, la gente que está alrededor tuya va a conocer quién es Dios. En el momento que tú y yo confiemos en Dios de una manera plena, en mitad del desierto, Dios proveerá, Dios traerá, Dios nos consolará, Dios nos cuidará, Dios estará conmigo. La gente conocerá quién es Dios. Pero si copiamos la actitud negativa, si copiamos la actitud pesimista, la actitud con falta de fe, la actitud con falta de confianza en Dios, ¿cómo presentaremos a un Dios que es capaz de consolar y ayudar a aquella gente que está mal? Nosotros vemos en el problema un problema. ¿Sí o no? En lugar de ver el problema como una oportunidad para crecer y para mejorar. Vemos el vaso lleno o medio lleno. ¿Yo veo en los problemas un problema? ¿O veo en el problema y en la situación difícil una oportunidad para crecer? ¿Cómo veo yo las circunstancias? Porque depende cómo yo vea las circunstancias, voy a salir antes o voy a permanecer todo el tiempo ahí dando vueltas, pasando calor, tragando arena, soportando alacranes, serpientes y un montón de historias. ¿Cuánto tiempo yo quiero vivir en mitad de esas circunstancias? ¿Cuánto tiempo yo quiero vivir dando vueltas? Fijaros qué importante que nosotros podamos entender a Dios. Porque la Biblia nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Porque Dios os dará juntamente con la prueba la salida para que podáis salir de ahí. ¿Eso lo entendemos? ¿Cómo queremos vivir una vida de fe? Con ausencia de todo tipo de conflictos, de problemas, de enfermedades, de situaciones fáciles. ¿Habéis visto, vosotros pensad, ¿habéis visto alguna persona en la calle que tenga esa condición de vida? Donde no enferme nunca hasta los 80 años y se muera. Donde tenga trabajo durante 40 años, gane dinero, pague sus trampas y se muera. Donde no tenga ningún... ¿Habéis visto a alguien en la calle que tenga esa vida? Yo no veo a nadie así. ¿Cómo pretendemos nosotros tener una vida con ausencia de problemáticas y situaciones difíciles? ¿Cómo creceremos si el conflicto no lo queremos, la responsabilidad tampoco, el sacrificio tampoco, y no queremos pasar por el desierto? Quien no pasa por el desierto no entrará nunca a la tierra prometida, fijaros. Quien quiere evitar el sacrificio y el compromiso de el valor de nuestra fe, ¿cómo vamos a entender a Dios? Para mí, para terminar, hay unos versículos en el Evangelio de Lucas, bueno, están todos los evangelios, el Evangelio de Juan, y habla acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Sabéis? Este versículo para mí siempre es un reto. Yo lo entendí como un reto. Porque cuando Jesús nos dice a nosotros, dadle vosotros de comer. Para mí, sinceramente, para mí eso es un reto. Y salen de nuevo las dos versiones de un mismo hecho, los dos puntos de vista. Dadle vosotros de comer a una multitud que eran con mucho más de 6.000 o 7.000 personas. Y a mí me dice que yo le dé comer a tanta gente. El Señor a veces se las gastaba también difíciles, ¿eh? Dale vosotros de comer. Pero, Señor, ¿tú sabes lo que dices? La versión nuestra. Es decir, porque no los mandas a sus casas, que coman allí, que descansen y luego que vuelvan otra vez a escucharte. No. Dale vosotros de comer. Señor, es que ni con 200 denarios, un denario era el sueldo de un día de un pobre.
Por eso comían un día entero. Ni con 200 denarios vamos a tener para darle de comer a tanta gente. Mándalo a sus casas, hombre. ¿No? Y a uno se le ocurre decir, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y al otro se le ocurre decir, ¿y esto qué es para tanta gente? Este también está de broma. 5 panes y 2 peces para tanta gente. Nos damos cuenta muchas veces en la tesitura que nos pone nuestra condición de fe, nuestra condición de hijos de Dios, nos pone frente a retos que vamos a tener que hacer uso de nuestra fe para glorificar a Dios y que toda la gente que hay alrededor conozca que Dios es real. Es nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra forma de ver el problema la que va a hacer que la gente conozca a Dios por tu conducta. Dadle vosotros de comer. Y fíjate, hay una frase en ese texto que dice, aunque Jesús sabía todo lo que tenía que hacer. Eso quiere decir que Dios está al control de todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. Dios lo sabe. Dios sabe todo lo que está sucediendo alrededor de tu vida. Y el reto que tienes por delante, puedes poner o la actitud negativa, o la actitud de incomprensión, o la actitud de espanto, o la actitud de decir, bueno, pero esto ¿cómo lo vamos a hacer? Pues así, en muchas ocasiones, está mi corazón frente al mundo. Este reto de darle vosotros de comer. ¿Y qué problema tenían? Si Dios nos ha dicho, darle vosotros de comer, ¿sabes quién está de nuestra parte? El pan de vida. Nosotros tenemos el pan de vida en nuestra parte para repartirlo. Y que de Jesús salga un trozo, otro, y la fuente no se agoste. Y le podemos de comer al mundo entero. Pero si tú ves el mundo como un problema, si tú ves el mundo como una circunstancia insalvable, si tú ves el mundo como una situación dificilísima, si todo lo que ves alrededor es un gigante de 2 metros que si te acercas a él te va a dar un buen tortazo, tú llenarás tu vida de miedo y de temor y cualquier cosa que suceda te va a inquietar y te va a paralizar y no harás nunca nada, porque tu confianza y tu fe en Dios no le has dado la posibilidad de avanzar y de ponerla en activo. Todo lo que sucede en tu vida te llenará de miedo, de temores, y todo lo que hay lo verás como un gigantón imposible de vencer. Y el mundo, como decíamos al principio, el mundo nos está provocando. Y una provocación es aquello que te hace cambiar tu manera de pensar. El mundo nos provoca. ¿Cómo nos provoca? Pues con una situación donde deseamos tener una vida sin problemas. Eso nos provoca. Porque no vamos a querer una vida de compromiso. Me está provocando eso. El mundo nos provoca cuando hace que yo desee y anhele tener lo que el mundo tiene. En lugar de crecer en la fe al lado de Cristo, queremos tener lo que el mundo tiene. Fijaros la actitud de Israel. Preferimos volver a Egipto, a ser esclavos, que a sufrir el proceso de recuperación y restauración. Prefiero volver a Egipto. Es decir, no es mentira pensar que muchos de nosotros deseamos tener lo que el mundo tiene. Prosperidad, trabajo, dinero, tranquilidad, vacaciones, confort, descanso y ausencia de problemas. Y cuando llegue el momento, morirnos a los 90 años sin haber sufrido ni esto. Eso es mentira. De eso no hay nada, te lo puedo asegurar. Pero anhelamos tener eso. Y cuando anhelamos tener eso, la obra de Dios se para y no se hace. Porque estamos
en otros asuntos. Mientras Jesús sigue desde por la mañana hasta por la noche buscando obreros para hacer la obra de Dios. Y sale por la mañana, mediodía, por la tarde, hasta última hora, buscando gente que quiera trabajar en la obra de Dios. ¿Qué haces tú ahí, desempleado? Le dice a uno. Nadie me contrató. Pues vente, que yo tengo trabajo para ti. Pero a veces la manera en que Dios quiere obrar en nuestra vida no la queremos. Pero principalmente porque no nos conocemos. Y cuando las cosas que suceden alrededor tuya te provocan y hacen que de ti salgan actitudes incorrectas, informales, deshonestas, es porque Dios está tratando contigo. Y quiere convertirte o hacerte en otra mujer o en otro hombre. Pero el desierto tienes que atravesarlo. Si no quieres desierto, no hay tierra prometida, ni hay cambio, ni hay nada. El desierto va a probar tu fe, te va a educar, te va a formar y va a hacer que la gente por tu conducta conozca a Dios o al Dios que hay en tu vida. Y este reto es de darle vosotros de comer. Yo no puedo saltarme ese verso porque está continuamente en mi mente y en mi corazón. Darle vosotros de comer. Y a veces yo pienso como Israel. Señor, no había un camino más corto, más estrecho. No había una forma más fácil de llegar a aquella tierra. Pero Dios nunca le había dicho que iban a estar 40 años en el desierto. ¿Lo sabíais? Dios nunca había dicho, os vais a tirar 40 años en el desierto. No. Fue su actitud la que día tras día, año tras año, circunstancia tras circunstancia, los mantuvo en el desierto. Si su actitud hubiera cambiado en algún momento, el camino se hubiera acortado. Pero aún así, no le faltó el pan, ni el abrigo, ni el calzado, ni el agua, ni la comida, ni la cobertura. ¿Sabéis lo que es estar de día en el desierto? Pero si no aguantamos 40 grados, aquí en Andalucía, aquí estamos todos con una depre, que si el calor, que si para arriba, para abajo. Pues pensad cuando hace 50 o 60 o 70 años, las familias iban en un 600, así de chiquitillo, un corto, 8 y 10 metidos en el 600 con el flotador, las maletas, la sandía, la nevera, de aquí a Málaga. Y sin aire. Bueno, el aire acondicionado a la temperatura exterior. Abría la ventanilla y ese era su aire. Y hacían, y nos quejamos hoy. Y nos quejamos hoy. Pero yo quiero dejarte ese reto. Si Dios está retando tu vida, darle tú de comer a esta gente, yo quiero que tú cojas ese reto. Y que no te dejes descansar. Que lo tengas de día y de noche en tu mente. Y que pueda provocar tu fe. Y que pueda decir, Señor, ¿y esto cómo lo hacemos? Y te va a decir, ¿tú qué tienes? Porque a veces Dios va a trabajar con lo que tienes. No con más. Con lo que no tienes, no va, con lo que tienes, sí. ¿Tú qué tienes? Señor, 2 rodillas. Pues hoy te quiero ver 2 rodillas de noche en oración, buscando y provocando que la intervención de Dios se haga. Señor, 2 manos, pues levántalas y adora a Dios y conviértete en una mujer y un hombre agradecido de que Dios es. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en tus vecinos, en tus amigos, en tus familiares y lo has visto como un imposible? Conviértete en alguien que piense, Señor, en tu nombre, esta gente será para ti. Conviértete en alguien que en lugar de
la dificultad y veas lo negativo, veas la obra de Dios ahí en eso que tú para ti es un imposible. Y solamente cambiar nuestra manera de pensar hace que tú te encuentres con las personas de una manera diferente. Cuando la obra de Dios está en tu interior, está bien marcada, y ves a una multitud como ovejas que no tienen pastor, tu oración debería ser: Señor, convierte tú en el pastor de toda esta gente. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que esta gente cambie sus conciencias y se vuelvan a ti? De rodillas. De rodillas. La iglesia que prospera es la que vive de rodillas. La iglesia o la fe o la familia o las personas que piensan que las cosas suceden de manera mágica se están mintiendo a sí mismas. Las cosas se batallan. David fue con una honda y una piedra, porque era lo único que tenía. Caleb y Josué lo único que tenían era la confianza en las promesas de Dios. Y pasaron a la tierra prometida. Esta gente tenía 5 panes y 2 peces. Lo que tuvieron lo pusieron en las manos de Dios y Dios lo multiplicó. No sé cómo, pero lo hizo. ¿Tú qué tienes en las manos? ¿Con qué cuenta Dios por medio de ti? ¿Qué eres capaz de decirle al Señor hoy? Señor, yo tengo esto. Pues no, tráelo. Pero es que con esto tú qué vas a hacer y esto es nada. Tú tráelo. Pero esto tampoco para tanta gente. Tú tráelo. Que yo me encargaré de multiplicarlo porque yo sé lo que tengo que hacer. Tú no, pero yo sí. Porque el poder está en mí, la autoridad está en mí. Y para Dios no hay nada imposible. Y hermanos, el reto nuestro es que tenemos un mundo que se está perdiendo y que cada vez tiene menos interés en buscar a Dios, porque el mundo lo está provocando a vivir una vida de confort, de tranquilidad y de a tutti pleni. Y nosotros no podemos ver el mundo como que si fuera lo normal. Eso no es lo normal. Y cuando el mundo no ha aprendido con 2 años de pandemia y ha puesto al mundo boca arriba y no ha tenido conciencia de cambiar su cultura y su educación, es porque hay cosas más graves. Es porque hay cosas más profundas. ¿Qué tiene que ocurrir en el mundo para que el mundo recobre su conciencia y buscar a Dios? Que nos muramos todos de una vez. Un bichito ha puesto al mundo pata para arriba y el mundo ni siquiera se ha inmutado. Ha vuelto a recuperar las mismas costumbres, las mismas formas, las mismas situaciones, los mismos hábitos. Pero la iglesia, ¿dónde ha estado en esos momentos de tanta debilidad, de tanta dificultad? ¿Hemos pasado eso como una normalidad o hemos vivido tiempos en los que hemos dicho, nos hemos sentido provocados por la situación y nos ha llevado a orar, a buscar a Dios, a decir, ¿qué pasa aquí, Señor? Yo no puedo ver eso como una normalidad. Se va el bicho y viene la de estas del mono. Se viene la de estas del mono y viene el calor. Se va el calor y viene otra cosa. El mundo siempre está entretenido. La iglesia tiene que recibir ese darle de comer como un reto. ¿No sientes tú eso como un reto en tu interior? Yo sí. Y yo me gustaría dejártelo.
este versículo, ojalá Dios te retara y sacara de ti tu negatividad, tu pesimismo. ¿Cómo hago esto, Señor? Tú no te preocupes, eso lo hago yo. ¿Tú qué tienes? ¿Qué me vas a ofrecer? Mira, si esta situación se solventara con dinero, seríamos súper bondadosos en entregar lo que hiciera falta. Pero no se trata de dinero. Se trata de una actitud de nuestro corazón en una consagración plena a Dios. Dios está con nosotros. La voluntad de Dios y el propósito de Dios está con nosotros. Mi pregunta es, ¿entendemos el propósito y el proceso por el cual Dios está tratando? No solamente con el mundo, sino también con la iglesia. ¿Dónde está la iglesia en una situación tan difícil? ¿Cómo pensamos en un momento tan complicado? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está tu corazón? Porque hay un texto dentro de todos esos libros que dice exactamente así. Y el pueblo propuso en su corazón volverse a Egipto. El pueblo propuso en su corazón volverse a Egipto. Es decir, quería adoptar la forma de vida, la forma de desear y de vivir de Egipto. Ojalá la iglesia en el día de hoy pueda hacerse de este reto y pueda proponerle en el altar al Señor qué tienes en tu vida para hacer la obra de Dios. Y cuanto más defectos salgan de tu vida, mejor. Cuanto más te equivoques, mejor. Cuanto más saques de ti lo malo, mejor. Porque estarás convirtiéndote en lo que Dios quiere convertirte. ¿Sí? ¿Oramos? Nos ponemos en pie y oramos.